Hola, buenas noches. Bienvenidos a la entrevista de hoy. Hoy tenemos noticias muy interesantes, ya que hablaremos sobre las vulnerabilidades en las redes. Y para eso tenemos a cinco especialistas, presentando a Josué Marín, experto en ataques basados en la mala administración de los sistemas. Josué Mora, experto en ataques basados en vulnerabilidades de protocolos de red. Cristian, experto en ataques basados en vulnerabilidades de software. Emanuel, experto en ataques basados en denegación de servicios. Y por último, a Arnold, experto en ataques por medio de código malicioso. Comenzaremos con la noticia de los ataques basados en la mala administración de los sistemas con el experto Josué Marín. Antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Recientemente hubo un ataque en Hafnium en Microsoft Exchange Server. ¿Podrías explicar qué sucedió y cómo afectó a los usuarios? Sí, Havrin aprovechó 4 vulnerabilidades de Microsoft Exchange Server para instalar malware en los sistemas afectados y robar datos credenciales de usuarios. Los usuarios afectados habían experimentado una violación de su privacidad y sus datos personales y de la organización podrían haber sido comprometidos. ¿Cuáles son los signos de que un sistema pudo haber sido comprometido por Hafnium? Pues algunos signos que un sistema ha sido comprometido por Hafnium incluyen la presencia de archivos web shells en el servidor, una actividad de red inusual y la aparición de nuevos usuarios o dispositivos en el sistema. ¿Cómo pueden solucionar estas vulnerabilidades en Microsoft Exchange Server? Microsoft ha lanzado parches de seguridad fuera de la banda que solucionan las vulnerabilidades explotadas por Hafnium, y los usuarios deben instalar estos parches lo antes posible para no ser afectados. Ok, ¿qué podemos aprender sobre este tipo de ataques basados de Hafnium? Pues lo que podemos aprender es la importancia de mantener el software actualizado y parchado, también de tener medidas de seguridad adecuadas en su lugar y ser consciente de la amenaza de los ataques patrocinados por el Estado. Además, debe haber una mayor conciencia de la seguridad cibernética en todos los niveles de la organización, y también pues los empleados deben recibir formación sobre las mejores prácticas de seguridad para ayudar a prevenir futuros ataques. Ok, las empresas deben estar muy bien organizadas. Continuando con el siguiente tema, tenemos al entrevistador Luis, que es experto en vulnerabilidades de protocolos de red. Me comentan que hubo un robo de datos de clientes de un operador por culpa de un protocolo de red SS7. ¿Podrías explicar qué sucedió y cómo afectó a los usuarios? Hola, mucho gusto. Pues verás, el protocolo de red SS7 es el protocolo de red que permite a los móviles ir cambiando de red y de operador conforme viajan por el mundo. Este protocolo, al ser tan antiguo, su seguridad es demasiado escasa y no existe actualmente ninguna alternativa para que los operadores se verifiquen entre sí. De hecho, entre sus vulnerabilidades encontramos que un hacker puede conocer los mensajes de texto, las llamadas, la ubicación o el tiempo real de la persona donde está. ¿Existe alguna manera de prevenir estos ataques? Eh, pues verás, hasta el momento la empresa Verizon y T-Mobile han afirmado que están en el proceso de implementar contrafuegos en sus redes que les permitan filtrar a las peticiones maliciosas. De hecho, también AT&T está en proceso de anexar dichos contrafuegos en un futuro. Y también de cualquier forma, un operador debe estar constantemente analizando a sus clientes para cuando detecte a una tercera persona que ingresa de manera ilegal, tendrá la obligación de informarse a a las autoridades. Además, debemos recordar que muchos de los protocolos de red se diseñaron hace años, cuando las redes de comunicación eran una tecnología incipiente y no tuvieron en cuenta en consideraciones de seguridad. En sí, el objetivo era nada más que las comunicaciones funcionasen y en muchos casos nadie se paró a pensar sobre la seguridad de los usuarios. Es interesante cómo las grandes empresas buscan alternativas de protegerse. Eh, Pasando en el siguiente tema, tenemos los ataques basados en vulnerabilidades de software. Asimismo, el día de hoy nos acompaña Cristian Gómez, quien es un experto en ataques de vulnerabilidades de software. Mucho gusto. ¿Nos podrías comentar acerca de un caso importante que te haya sorprendido en tus años de carrera o que te haya pasado a ti o a alguien que conozcas? Claro, un caso muy impactante en esta área es el ataque realizado en el año de 2012, realizado por 4 hackers rusos y un ucraniano, quienes lograron realizar con éxito una serie de inyecciones SQL por las cuales pudieron acceder a la información de múltiples empresas, entre las cuales se encontraba Nasdaq, la bolsa de valores,
7-Eleven y otras 10 empresas. Estos ataques terminaron con más de 160 millones de números de tarjetas robadas, lo que se traduce en más de 300 millones de dólares. Los miembros de esta banda criminal eran un par de criminales especializados en penetrar las redes y obtener acceso, otro criminal especializado en minar las redes comprometidas, a su vez otro ofrecía los servicios anónimos de alojamiento web para ocultar las actividades ilegales, y un último fue quien vendió la información robada. Es un tema muy interesante, pero ¿nos podrías explicar qué es una inyección SQL? Por supuesto, este tipo de ataques son especialmente utilizados para atacar aplicaciones web. El atacante trata de aprovechar los parámetros de entrada de la aplicación para modificar la consulta SQL que la aplicación hace sobre la base de datos y obtener acceso a la aplicación o extraer datos de la misma. Por último, ¿qué consejos nos recomiendas seguir para evitar este tipo de ataques? Bueno, la culpa de estas vulnerabilidades son responsabilidad directa de los programadores que no verifican los parámetros de entrada de un simple cuestionario. Por ejemplo, dicho cuestionario se convierte en una enorme ventana para todo tipo de ataques. Del lado del usuario, realmente no hay mucho que se pueda hacer, únicamente tenemos la responsabilidad de confiar en sitios web que cuenten con una buena seguridad informática. Es una pena que en los usuarios no podamos hacer nada. Bueno, pero pasando al siguiente tema, tenemos los ataques de denegación de servicios. A continuación, el experto en vulnerabilidades en ataques de denegación de servicios, Emanuel, nos explicará un poco acerca de estos ataques. ¿Qué tal? Bueno, recientemente en el mundo de los videojuegos, las competiciones son cada vez más profesionales y por ello se involucran millones de dólares. Cuéntanos, Emanuel, ¿cómo es que este tipo de ataques afectan a las competiciones? Estos ataques están diseñados para afectar los servidores, que en este caso fueron los servidores de Xbox recientemente, ya que en una competición del videojuego Apex Legends se vieron vulneradas las peticiones de denegación de servicio, de modo que al ser saturados estos servidores se cayeron y se perdió la conexión con todos los jugadores, provocando que al momento de reconectar los servidores la tabla de clasificación se vio afectada y bueno, pues se alteraron las posiciones. ¿Qué tan común es esta práctica en el mundo de los videojuegos? Aunque siempre han existido formas de hacer trampas en los videojuegos, esta práctica desleal adquiere cada vez mayor importancia, principalmente por el auge de los eSports. Este es un mercado con un valor aproximado de 2.000 millones de dólares, según los expertos, además de que también se puede implementar en servidores de videojuegos para móviles, por lo cual se abre la brecha de seguridad y de esta manera pues se involucran todavía más videojuegos, más dinero, más competiciones y también son más comunes este tipo de ataques a los servidores por la denegación de servicios. Okay, es una pena que los jugadores recurran a este tipo de métodos para ganar prácticamente. Eh, Pasando al siguiente tema, tenemos los ataques por medio de código malicioso. Finalmente nos acompaña Arnold Richards, experto que vino a hablarnos sobre el ataque a páginas de póker online por medio del troyano Olanor. Hola, pues bueno, este troyano se dedica a atacar las páginas más grandes de póker en línea, que son PokerStars y Full Tilt Poker. ¿Cómo se infecta a una víctima de este troyano? Este se carga en las páginas, los sistemas de las víctimas a través de distintos programas relacionados con el póker, bases de datos y calculadoras. Esto es cuando se descargan de fuentes no oficiales. Muy interesante. ¿Cuál es el objetivo de este? Lo que hace es tomar capturas de las páginas de póker de la víctima y cuando la víctima ingresa a la página, el malware se activa enviando capturas de su mano y su ID de usuario y pues afecta a los resultados del juego. ¿Y este sería su único objetivo o hay algún otro? Inicialmente sí, pero en el 2015 fue actualizado y se le agregó el software NIR Software Browser Pass View, que es utilizado para el robo de contraseñas en los navegadores. Eso suena muy peligroso, pero ¿sabes cómo funciona? Sí, el troyano se comunica con el servidor del atacante enviando la versión del malware y los datos de identificación del dispositivo por el URL. El resto de la información se envía en un comprimido, o sea, las capturas de pantalla y la contraseña en una solicitud POST. Bueno, Arnold, fue un gusto recibirte. Muchas gracias por venir y también gracias a los demás expertos. El gusto conmigo. Hasta luego. Hasta luego.